Nosotros en el libro de Hebreos capítulo 9. Join us in Hebrews chapter 9. Hebreos capítulo 9, si usted ve que alguien necesita ayuda, por favor, dele una mano. Hebrews chapter 9. If you see someone is in need of help, please help them. A partir del verso 6, en la pantalla estará si usted tiene dificultad. Hebreos capítulo 9, verso 6. Hebrews chapter 9, verse 6 and on. Doy toda gloria al Señor. Para los que no me conocen, respondo al nombre de Freddy Marte. For those that don't know me, my name is Freddie Marte. Honro a nuestros pastores I honor our pastors, Pedro Oliviera y Miguel Acevedo y la pastora Betemit. Pastor Oliver Acevedo and Marisol. Honro a la distancia a mi madre espiritual Martínez Corsino y reciba un saludo de mi amada esposa Stephanie Peralta. I want to honor my pastor in the Dominican Republic and my wife. ¿Cuántos lo tienen? How many have? Hebreos capítulo 9, verso 6. Grite amén fuerte cuando lo tenga. Hebrews chapter 9, verse 6. Doy por sentado que todos lo tienen. Por ende, hacemos pública la palabra del Dios Trino en la comunión del Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. We read in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Si amén, se murió. Aleluya. Amen. Y así dispuestas esta cosa en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Now when these things had been thus prepared, the priests always went into the first part of the tabernacle performing the services. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. But into the second part, the high priest went alone once a year, not without blood, La cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, which he offered for himself and for the people's sins committed in ignorance, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. This, the Holy Spirit indicating this, that the way into the holiest of all was not yet made manifest, Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, while the first tabernacle was still standing. lo cual es el símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que participa ese culto. It was symbolic for the present time in which both gifts and sacrifices are offered, which cannot make him who performed the services perfect in regard to the conscience. Ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de las carnes impuestas hasta que el tiempo de reformar las cosas. Concerned only with foods and drinks, various washings, and fleshly ordinances imposed until the time of reformation. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación. But Christ came as high priest of the good things to come, which with the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is, not of this creation. Y no por sangre de macho cabrio ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Yo sé que la lectura es larga, pero préstele atención a esto, porque predicamos la palabra. I know that the reading is long, but pay attention to this because we preach the word. Verso 13 y 14, el 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, For if the blood of bulls and goats and the ashes of the heifer sprinkle the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh. aquí es donde hacemos el énfasis completo de este mensaje. This is where we make the emphasis of the message. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. How much more shall the blood of Christ, who throughout the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanses your conscience from dead works to serve the living God.
Anote dos palabras, por favor. I need you to write down 2 words, please. Sumo sacerdote High priest y conciencia. and conscience. Puede sentarse, dele un fuerte You may aplauso a be la seated. presencia de Dios. Dígale a alguien por medio de su sangre. Tell the person next to you, through his blood. Padre, gracias por tu palabra, Señor. A ti sea eternamente toda la gloria, Jesús. Espíritu Santo de Dios, como tu siervo, Señor, estoy delante de tu presencia, pidiéndote únicamente, Señor, que mi boca sea tu boca, Señor. Que neutralices, que canceles toda palabra, Señor, calculada, toda palabra que no traiga vida, toda palabra, Señor, que no traiga, Señor, solución a problemas, Espíritu Santo. Y si el problema que trae sea un problema santo, que lleve a tu presencia, Señor. Señor, yo te ruego que canceles toda palabra hiriente que no hiera, Señor, para bendición del Espíritu, Señor amado. Yo te ruego, Señor, que te lleves toda distracción de tu pueblo, Señor. Que el pueblo sea una tierra fértil para declarar, Señor, para disertar tu palabra. Una única cosa te pido, Señor, que tu palabra sea ministrada con denuedo, Señor. Que nosotros obedezcamos tu palabra y mientras predicamos tu palabra, Señor, demonios salgan, enfermedades huyan de los cuerpos, cadenas se rompan, Señor. Que no haga falta, Señor, otra cosa más que tu palabra, porque ellas son vivas, son eficaces, más cortantes que una espada de doble filo, Señor, que penetran hasta partir el alma y los tuétanos de los huesos, que disciernen, Señor, lo más profundo de las intenciones de los corazones de los hombres, Señor, que revelan, Espíritu Santo, lo que hay en él, pero también tienen la potestad, la autoridad de cambiar el destino de la humanidad, Señor amado. Tu palabra no solamente son vivas, ya son espíritus, Señor amado, como dijo el profeta Isaías, Señor, ellas no vuelven a tu presencia sin antes haber cumplido lo que tú le enviaste, Señor. Tu palabra será predicada. Yo te ruego que el pueblo no le reste valor e importancia a tu santa escritura, Señor, y que ellas puedan manifestarse en nuestras vidas según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Libro de Hebreos, conocido como las epístolas de Hebreos, The book of Hebrews, known as the epistles of the Hebrews. pudiese no interpretarse como epístolas, It could be interpreted as epistles porque las epístolas, en comparación con la del apóstol Pablo, la de Juan y la de Pedro, because the epistles of the apostle Paul and of Peter and of John, son cartas totalmente formales que constan de presentación del autor y del destinatario hacia dónde van. it's specifically shown from the author that is given. Pero en la carta de los Hebreos todavía no es claro quién escribió esta carta. But the book of Hebrews still has no author. O sea que de manera formal, aunque se le conoce como tal, So even though it is known as formally, si la comparamos con las cartas paulinas o las epístolas de Pablo, if we compare it to the epistles of Paul, faltarían características para entrar dentro de este reglón. there will still be missing characteristics to Pero algo en consider. lo que yo no quisiera hacer énfasis But if there's something that I want to make emphasis, es en quién escribió, is who wrote, quién es el propietario de ella, who is the writer, quién es el autor de ella. who is the author. Porque a pesar de que tuviésemos un autor, Because even though we have an author, hay un autor sobre el autor. there's an author over the author. Y ya yo conozco al autor que está sobre el autor. And I already know the author over that author. No importa quién la haya escrito, sino quién la haya inspirado. It doesn't matter who wrote it, but who Y expressed desde it. el primer capítulo hasta el último, But from the first chapter to the last, toda la escritura de esta carta all of the writing of that letter, es manifiesta según lo que dice segunda de Timoteo 3:16, it manifests what John 3:16 says. que Timothy, toda la escritura es inspirada por Dios. that all word is inspired by the Holy, Y by es God, útil para enseñar, para redarguir. and is useful to teach. Por ende, no importa quién la haya escrito humanamente hablando, So it doesn't matter who humanly wrote it, sino que es inspirada por Dios. but it was inspired by God. Y ojalá y todas las cartas tuviesen esta virtud y cualidad, And imagine if all the cards were like this, all the letters, para que no cometiésemos el error que todos hemos cometido. so we don't commit the error that all of us have committed. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, I am of Paul, I'm of Apollos, sino que somos de Jesucristo. but instead we are from Jesus Christ. La teología del libro de los Hebreos The theology of the book of Hebrews se desarrolla en una constante citación
is developed in a contrast, a o citation, evaluación del Antiguo Testamento or evaluation of the Old Testament alrededor de la persona de Jesucristo. around the person of Jesus Christ. El escritor de Hebreos The writer of Hebrews pareciera tener un conocimiento bastante amplio respecto al Antiguo Testamento. had a great knowledge of the Old Testament, Tenía el conocimiento de los rituales, had the knowledge of the rituals, pero tenía la revelación del plan de salvación. but had the revelation of the plan of salvation. Y él hizo lo correcto. So he did the right thing. Identificar a Cristo en cada una de las costumbres del Antiguo Testamento. Identified Jesus in each one of the customs in the Old Testament. Todo giraba en torno al carácter y a la persona de Jesús, Everything was centered around the character of Jesus, haciéndolo presente en cada una de las situaciones del Antiguo Testamento, making him present in every single situation of the Old Testament, expresando que Jesús es mayor que aquellos que le precedieron. expressing that Jesus is greater than all of those that came before him. Jesus Christ. Mayor que Abraham, mayor que Moisés Greater than Abraham, greater than Moses, y mayor que todos los profetas. and greater than all the prophets, Porque todos ellos anunciaban como Juan el Bautista la venida del Señor. because they all announced, like John the Baptist did, the coming of Jesus. Conociendo esto, vamos a la estructura y los escritos, el contenido de este libro. Knowing this, we come to the structure and the writing of this verse. Si vemos el prólogo del libro de Hebreos, If we see the prologue of the book of Hebrews, o sea, el contenido que está en él, the context that it has, lo primero es que en el capítulo 1, the first thing we see in del chapter verso 1, 1 en adelante hasta el 4, from verse 1 to 4, la Biblia establece que Dios ha hablado por medio de profetas, that says that God spoke through prophets, por medio de hombres en el Antiguo Testamento, through men in the Old Testament. ha revelado lo por venir, He revealed him to come. pero ahora revela que lo por venir ha llegado y está hablando por sí mismo. Now he reveals that what is to come already came. He's speaking for O himself. sea, ya no hablan de él, Now he doesn't speak for himself. sino que él habla por sí mismo, He speaks for himself. dando claro que ya Dios no está usando otro profeta, Knowing that God is not using any more sino que prophets, el mismo Jesús está hablando, but Jesus himself is speaking. sino que Dios ahora habla a través de su Hijo. Now God speaks through his son. Mismo capítulo 1, versos 5 en adelante, Chapter 1, verse 5 and on. habla sobre la superioridad del Hijo. It talks about the superiority of El the son. Hijo es superior a los ángeles. The son is superior to the angels. Capítulo 1, verso 5, capítulo 2, verso 18. Chapter 1, chapter 2, verse 5, and also verse 8. Capítulo 3, verso 1 y capítulo 4, verso 13. Jesús es mayor que Moisés. Jesus is greater than Moses. Es una confrontación a la idolatría que el pueblo judío tenía a sus maestros It's a anteriores. confrontation that the Israels had an idol to their masters. El escritor le está diciendo, The writer is saying, aquel sobre el cual fueron inspiradas las leyes, the ones that were the laws were inspired by, o a través de quién or through who le fueron otorgadas las leyes, they were given, es menor que el que le estamos presentando. is less to the one that we are presenting. Porque él, Because he, el mayor de ustedes, the one greater es of you, menor que el mayor de nosotros. it is the less of us. Jesús el gran sumo sacerdote, capítulo 4. Jesus, the great high priest, in chapter 4. El Hijo es superior al sacerdocio de Aarón. The son is greater than the high priest of Aaron. Y el capítulo 8 habla de un nuevo pacto como mediador, que es Cristo. And chapter 8 speaks about a new covenant, which is Christ. O sea que el autor de Hebreos, So the writer of Hebrews, antes de llegar before getting there al capítulo 9, to chapter 9, me está haciendo una introducción he's making an introduction de la mayor of the greater, explicación de la supremacía de Cristo. the greatest explanation of Jesus' supremacy. Me está diciendo que Él es el verbo encarnado, como dice Juan 1:1. He's saying he is the verb that is in flesh, as in Que John es el chapter medio 1. por el cual Dios está hablando. He is the one through who God is speaking through. No solamente en ese momento, Not just in that moment, sino que todavía Dios está hablando por medio de su Hijo. but that God is still speaking through his son. Porque es que Romanos capítulo 10, lo que se leyó, Now Romans chapter 10, what was la read? Biblia dice, ¿quién oirá nuestro It mensaje? says, who will hear our ¿Quién ha calling, the escuchado lo que message? estamos diciendo? Who will hear what we're saying? ¿Cómo creerán si no escuchan a Cristo hablando? How will they believe if they don't hear Jesus speaking? Por esta introducción termina Throughout this introduction, diciendo que la fe viene that faith comes por el oír, through hearing. pero no dice viene por el oír la palabra. It doesn't come through hearing the word. La Biblia dice la fe viene por el oír It says that the y el faith comes through oír hearing, and viene hearing por medio de la palabra. comes through the word. No es decir la palabra, It's not saying that the es word, que el verbo encarnado está en medio de lo que estás it's that diciendo. the verb that is in flesh is there.
No es citar la Biblia. It's not citing the Es Bible. que el verbo está en medio de lo que tú estás It's that the citando. verb is in the middle of what you're Y eso es citing. lo que Hebreo está diciendo. And that is what Hebrews Que is ahora saying. no es citar. Now it's not to Es que cite. todo tiene que estar por medio de It's Jesucristo. that everything has to be in the middle of Es que el Jesus. mensaje tiene que ser cristocéntrico. That this message has to be No Christ-centered. mencionar a Cristo únicamente, Not just mention Christ, sino que Cristo tiene que gobernar tu but that predicación. Jesus has to govern your Porque preaching. cualquiera puede decir que hace en nombre de Cristo. Because any of you can say that you do Y it in the name viene of y Jesus. sucede lo que sucedió en el libro de Hechos. And it can happen what happened in the book of Es que Acts. conocemos a Jesús. Is that we know Jesus. Conocemos al Pablo que predica en nombre de We Jesús. know Paul that preaches Pero in the name ustedes of quiénes Jesus. son aunque están mencionando a Jesús. But who are you Es que even aunque though you yo are mentioning menciono a Jesus? Jesús, But even though I mention him, si Jesús no está gobernando mi vida, if Jesus is not su governing me, nombre no tiene poder. his name has no power. Porque no es poder por mencionarlo, Because it's not es power by poder mentioning porque it. me haya transformado a mí Because it's primero. power because he has transformed me first. ¿Cuántos no andan haciendo brujería, How many are doing witchcraft? mencionando situaciones teológicas cristianas? Mentioning theological Pero no situations. es el hecho de un conjunto de palabras la que tiene But it's poder. not done from a bunch of words that are put No es together. abracadabra lo que funciona. It's not abracadabra that Es la works. sangre del cordero la It's que the funciona. blood of the lamb that Pero works. para que la sangre se manifieste, But for the blood to hace manifest, falta muerte, mi alma te adora, death needs Jesús. to occur. Hace falta que yo me muera I need to die para que first. su sangre me rocíe So his blood y to cover ahora me. yo viva por él. And now I can live for him. Colosenses capítulo 3 verso 3 Colossians dice: chapter 3 verse 13 says, nosotros hemos muerto en Cristo Jesús we have died through y Jesus ahora Christ. nuestra vida se encuentra escondida en la presencia del And now our Eterno. lives are hidden inside the life of the Por Eternal ende, One. para yo encontrar mi vida, So I could find my tengo life, que perderla I need to lose it. y luego de perderla ir a buscarla en su And then presencia. after losing, I need to find it in His presence. Capítulo 8, mediador de un nuevo pacto. Chapter 8, mediator of a new covenant. Verso 1 y verso 2 del capítulo 8. Ahora bien, Verse 1 and 2. el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Now this is the main point of the things that we are saying. We have such a high priest el cual se sentó a la diestra del trono de majestad de los cielos, who is seated in the right hand of the throne of the majesty in the heavens, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no de hombre. a minister of the sanctuary and the true tabernacle which the Lord erected and not man. El capítulo 8, Chapter 8. el escritor está diciendo: The writer is saying, ahora now tenemos un sumo sacerdote mayor que lo que teníamos. we have a high priest higher than the one that we've Pero had. el escritor también está hablando But the writer is also saying de que el Señor dijo: that the Lord said, yo quité mi mirada de ustedes, I took away my sight from pero you. llegará el momento en el que haré nuevo pacto con la But casa the de time will Israel. come where I will make a new Pondré covenant mi with the people of palabra en Israel. vuestros I corazones y en will put my vuestras word in mentes. your hearts and in your minds. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. They will be my people and I will be their God. El escritor presenta el plan en el capítulo 8, The writer presents the idea in chapter 8, citando lo que dice Jeremías capítulo 31 verso 31. saying what Jeremiah chapter 31 verse 1. Pero en el capítulo 9, But in chapter 9, in verse 9, lo que nosotros leímos what we read, está definiendo el nuevo pacto it is defining the new covenant y el lugar santísimo. and the holy place. Verso 1 hasta el 6, lo que dejamos de leer anteriormente del capítulo 9, Verse 1 to 6, what we have just read. dice: ahora bien, And now, aún el primer pacto tenía ordenanzas de cultos y santuario terrenal, then indeed, even the first covenant had ordinances of divine service. Of porque the el tabernáculo estaba dispuesto así. because the tabernacle was like that. En la primera parte, In the first part, llamada el lugar santo, estaba el candelero, in which was the lampstand, la mesa y los panes de la propiciación. the table and the showboard of what was called sanctuary. Tras el segundo velo estaba And behind the second veil, el tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo, the part of the tabernacle which was called the holiest of el all, cual tenía el incensario, el arca del pacto cubierta de oro en ambas partes. which had the golden ark and of the covenant in all sides. Usted conoce el lugar santo y el lugar santísimo, So you know the holy place and the holiest place. pero el escritor está hablando de lo terrenal. But the writer is speaking about what's Está on haciendo earth. What was revealed to Moses. Cuando el Señor habló a Moisés diciéndole: When the Lord
Todo lo que te estoy diciendo es una réplica de lo que estás viendo en el cielo. Everything I am saying is a replica of what is on earth, on Pero heaven. el escritor de Hebreo le está diciendo, But the writer of Hebrews is saying, lo que acabas de ver, what you have seen, lo que te estoy expresando, what I am expressing, ahora se ha manifestado de manera espiritual. it has now manifested spiritually. Hay un lugar santo, There is a holy place, hay un lugar santísimo, There's a holiest y al place. lugar santísimo and in the holier place, solo entra el sumo sacerdote. only the high priest can enter. A la presencia de Dios To the presence of God, solo puede entrar the only one that can enter el sumo sacerdote. is the high priest. Entrada al lugar santísimo. Going into the holy place. Hebreos capítulo 9 verso 7. Hebrews chapter 9 verse 7. Pero la segunda parte, But in the second part, solo el sumo sacerdote the high priest went along una vez al año. once a year. Tome nota, una vez al año. Once a year. Segundo, Second, no sin sangre, not without blood, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo. which he offered for himself and for the people's Las sins. tres cosas que quiero que usted tome en cuenta. The three things I want you to take note of. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Only the high priest could go into that place. Segundo, Second, no había una forma de entrar si no había sangre derramada. there was no way to enter if there was no shedded blood. Tercero, Third, el sumo sacerdote entraba the high priest could only una vez al enter año. once a year. Donde yo quiero que usted entienda What I want you to es que el understand hebreo is that the Hebrew o el autor de Hebreo or the author of me Hebrew está diciendo que lo que Moisés recibió is telling me that what es Moses una received, réplica de lo que está en el cielo. it's a replica of what's in heaven. Aunque el antiguo pacto dejó de ser, Even though the old covenant stopped, el reino de los cielos no. the heavens didn't. Yo quiero que usted me entienda, por favor. I want you to understand something. No quiere decir que ahora el reino de los cielos esté desordenado. I'm not saying that now the heavens are out of order. Todavía existe el mismo orden que a Moisés se le reveló para entrar a la presencia de There's Dios. still the same order that was revealed to Moses to go into the Simplemente que presence. ahora hay métodos diferentes, It's just that now there's different ways, pero el reino sigue siendo el mismo. but the kingdom still ¿Hasta ahí remains. estamos de acuerdo? We are aligned till there? Hebreos capítulo 9, versos 8 y 10. Hebrews chapter 9, verse 8 to 10. Me gusta lo que dice Nueva Traducción Viviente. I like how the NTV version says, Mediante esas ordenanzas, the Holy Spirit introducing this, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que lo representaba. that the way into the holiest of all was not yet made manifest while the first tabernacle was still standing. Escúchame bien, hago pausa. I'm going to make a pause. Hear me. El libro de Hebreos me está diciendo en el verso 8 del capítulo 9 The book of Hebrews is telling me in verse 8 que el Espíritu Santo, no yo, that the Holy Spirit, not me, está diciendo que el lugar santísimo no estaba abierto. that the holiest place was not open. Desde el antiguo pacto, From the Old Testament, solamente el sumo sacerdote podía entrar. only the high priest can No enter. estaba abierto para todo el mundo. It wasn't open to everyone. Hasta que ese sistema que los precedía no estuviese de pie o cayera, no hay forma de entrar. Not until the old system was broken can they enter. Continuamos. We continue. Esta es la ilustración que apunta al tiempo presente. No soy yo, en la Biblia. It was symbolic for the present time in which Pues las personas ofrendan y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la palabra que le dije ahorita, conciencia. both gifts and sacrifices are offered, which cannot make him who performed the service perfect in regard to his conscience. No pueden limpiar la conciencia de las personas que traen dichas ofrendas y It sacrificios. cannot clean the conscience of the people that bring those offerings. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación. And concerned only with foods and drinks, various washings, and fleshly ordinances. Es decir, It's saying ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableciera un sistema mejor. that only is in those fleshly ordinances imposed until the time of reformation came. Padre, yo te ruego que puedan entender tu palabra. Oh Lord. And ¿Por qué tiene que haber un pacto de sangre? so why does there have to be a blood covenant? Hasta ahora estamos de acuerdo Right now we are in agreement que el sistema celestial sigue siendo el mismo. that the heavenly order maintains. Simplemente que el sistema que nos permitía acceder a él Simply that the system that allowed us to get no to him, podía hacerlo. we couldn't do it. Por ende hubo un nuevo pacto That's why there was a new covenant que nos acerca al mismo reino de los cielos. that brings us to the same heaven. El reino de los cielos no cambió. The kingdom of God does not change. Cambiaron los requisitos para entrar a él. The requirements changed. ¿Por qué tiene que haber sangre? Why does there have to be blood? Levítico 17, capítulo 17, verso 11. Leviticus chapter 17 verse 11. Porque la vida de la carne en la sangre está.
For the life of the flesh is in the blood. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. And I have given it to you upon the altar to make atonement of your souls. Y la misma sangre hará expiación de la persona. For it is the blood that will make atonement for the soul. Aquellos que defienden el sacrificio de animales Those that defend the sacrifice of animals, no tienen un alma. they don't have a soul. Fueron puestos para They were put there nuestro uso. for our use. Y uno de esos usos fue incluso el primer sacrificio And one of those was the first sacrifice que no fue hecho por hombre. that wasn't made by man. El primer sacrificio The first en sacrifice toda la Biblia and all of the se Bible encuentra en el capítulo 3 del libro de is Génesis. found in chapter 3 of Genesis. La Biblia dice The Bible says que para cubrir la desnudez del hombre, to cover the nakedness of man, Dios hizo sacrificio God had to make a sacrifice. para vestirlo con pieles que cubriesen su desnudez. He had to sacrifice animals to cover them. Y ahí donde dice el verso 15, And that's where verse 15 la says promesa mesiánica. the promise. La serpiente te herirá el calcañar, pero la mujer o la simiente de la mujer te herirá la cabeza. Amen. Por ende, el primer sacrificio lo hizo Dios. That is why the first sacrifice was made by Y el God. primer sacrificio es el mismo de hoy. And that same sacrifice is the same as today. Sacrificar un cordero inocente Sacrifice an innocent lamb para vestir nuestra vergüenza. to cover our nakedness. ¿Será que a usted no le gusta que Dios vista su vergüenza? Maybe you don't like God to cover that from you. Él fue que nos cubrió. He's the one that covered us. Desde el principio decidió sacrificar From the beginning, He para chose to cubrir lo sacrifice que nos hace indignos. to cover what makes us unrighteous. Significado en el Antiguo Testamento. The meaning of in the Old Testament. Estamos hablando de por qué tiene que haber sangre. We need to speak about why there needs to be blood. Primero, sustitución. Substitution. Como el pacto traía muerte, As sin brought death, Dios permitió que un animal inocente se pusiese en la parte del que es culpable. God allowed an innocent animal to die instead of a guilty person. O sea, como la paga del pecado es la muerte, So it's in order to, the payment of sin is death. aún en ese sistema Dios seguía teniendo So misericordia. even in that time, God still had mercy. Porque como yo era digno de muerte, Because I was worthy of death, yo podía poner un animal inocente que muriese por I mí. can put an innocent animal to die for me. Segundo, Second, compromiso solemne. solemn commitment. En el pacto como en el de Abraham y de Moisés en el Sinaí, In covenants such as Abraham and Moses in Mount la Sinai, sangre marcaba un pacto de alianza eterna. the blood marked an unwarming alliance O sea, inquebrantable entre Dios y su pueblo. between God and His people. Pero había un problema con esto que era temporal. But this was only temporary. That was the problem. Estos sacrificios tenían que repetirse año tras año, Those sacrifices had to be repetitive year by year, pecado tras pecado, sin by sin, situación tras situación. situation by situation. Por eso es que el significado en el Nuevo Testamento, That is why the significance in the New Hebreos Testament, capítulo 9 verso 14, Hebrews chapter 9 verse donde 14, hicimos énfasis desde el principio. where we make that emphasis from the beginning. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, Imagine how much more the blood of Christ will purify our conscience of sinful action, para que adoremos al Dios viviente. so that we may worship the living God. Pues por el poder del Espíritu Eterno, For the power of the eternal Spirit, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Christ offered Himself to God as a perfect sacrifice for our sins. Fíjese que Hebreos, Focus on this, that in Hebrews, hablando del antiguo pacto, speaking of the old covenant, dice que no podría, that you couldn't purificar nuestra conciencia. purify your conscience. Ofrendaban, You can offer, pero no había una conciencia limpia but mediante la ofrenda. there wasn't a clean conscience Pero through the esa repentance. sangre But that blood, Derramada en la cruz del Calvario, broken in the cross tiene of la Calvary, capacidad it has the capacity no solamente de que ofrendemos, not just to bring an offering, sino de que nuestra conciencia sea limpia para but ofrendar. that our conscience be cleansed to offer, to bring that offering. Usted se me está durmiendo I think you guys are falling asleep porque le gustan otro tipo de palabras. because you like other kinds of words. Pero lo único que no pasará But the only thing that won't es su happen palabra. is His word. El cristiano que depende de profecía diaria, The Christian that depends Que on se prophecies revise. daily, you need to revise yourself. hago un paréntesis corto, pastor, I'm going to make a short porque hay que parenthesis amonestar al pueblo. because I have to make the people Los uncomfortable. culpables somos nosotros The ones that are at fault is us. de que alguien se pare aquí a hablar That someone comes here and speaks nonsense. porque cuando se predica la palabra, pastor, That when the word is spoken, a nadie le interesa. no one is interested. Pero cuando hay falsas profecías, But when there's false prophecies, el juidero. everybody runs. Cuando hay descontrol, When there is no control,
Cuando hay ofensas al altar, when there's an offense to the altar. y eso no habla del predicador, And that doesn't speak about the habla pastor. de quien se lo aplaude, lo cierro. It speaks about who permitted it. Aquí es donde yo quiero que hagamos un énfasis fuerte. I want us to make another emphasis here. La santidad no representa a Dios. Holiness does not represent God. Dios es santo. God is holy. La santidad depende de Dios. Holiness depends on God. Todo el que quiera acercarse o todo lo que quiera acercarse a Dios Everything and anyone that wants to get close to God tiene que ser santo. has to be holy. Pero santo nadie puede ser por su propia cuenta. But nobody can be holy by Tiene que themselves. pasar por un proceso de santificación. You need to go through a process of sanctification. Por eso es That is why. que nuestro pecado natural That's why natural sin nos aleja de la presencia de Dios. pushes us away from God. No hay forma de que nosotros, There's no way that we, ni siquiera un recién nacido, lo traigamos digno de ser presentado ante la not presencia de even a Dios. newborn, can be worthy to be presented before the Porque hay presence un of God. pecado natural Because there's a natural sin que el simple hecho de respirar that just simply by lo hace breathing indigno de acercarse. makes him unworthy to get close Le to puse God. la mejor comparación I made the best para que comparison. usted entienda que usted tiene 35 años So you can understand that you may be y si uno 35 de years 2 old días de nacido no puede, and one of 2 born days usted can't. tampoco puede por más que haya servido. You can't either, no matter how much you have served. Nuestra conducta pecaminosa nos separa. Our desires or sin, Lo que hacemos por naturaleza nos hace incapaces de entrar a su what we do presencia. naturally makes us unworthy of His presence. Nuestra simple naturaleza nos hace indigno de entrar. Us simply living makes us unworthy of Him. No hay uno que pueda ser capaz de entrar con tranquilidad a su presencia. There is not one that can go into His Por presence bueno like que that. usted y yo seamos, no podemos entrar con libereza. And it doesn't matter how good you are, you can't go in. Y yo quiero que me preste atención, por favor. And I want you to pay attention to me. No hay un ser humano que pueda entrar a su presencia. There is not one human being that can go into His presence. Usted no es digno de entrar a su You are presencia. not worthy to go into His Usted no presence. será digno por su propia cuenta de entrar a su You will never presencia. be considered worthy by your own accord. Somos incapaces de hacer lo correcto. We are unworthy of doing the right thing. Y dicha incapacidad That unworthiness, también nos hace incapaces de entrar. it makes us unworthy to go in. Si yo no soy capaz de hacer lo bueno por mi propia If I cuenta, am not worthy to do good by my own por accord, mi propia cuenta tampoco podré entrar a su by presencia. my own accord, nor will I be able to go into His presence. No cumplimos los mandamientos. We don't fulfill the commandments. Si ahora mismo hacemos un examen de autoevaluación, If we do a self-evaluation right now, aunque hace 3 minutos hablamos lengua, even if 3 minutes ago we spoke no in somos tongues, capaces de cumplir un solo we are mandamiento. not worthy to fulfill not one commandment. Si yo me evalúo, yo estoy amando al que me ama. If I evaluate myself, I'm loving the one that Yo loves amo me. al que comparte intereses conmigo. I'm loving the one that shares interests with Yo me. amo a mi amigo. I love my friend. Pero Jesús dijo, But Jesus ¿qué said, hay de especial en amar al que te ama? but you have to love those Un that hate ladrón you. también lo hace. The thief also does it. Un pecador también ama al que lo ama. A sinner also loves the one Qué that loves him. bonito tiene amar al que no te persigue. It's beautiful to love the one, to not love the one Pero that la doesn't esencia love del you. evangelio But the essence of the es gospel amar al que te clavó el cuchillo. Mi is alma te to love adora, the one that Jesús. stabbed behind stabbed Es you. amar al que te está haciendo la guerra. It's to love the one that's making Alabanza war al with you. Cordero. La esencia de este evangelio The essence of this no es gospel imitar la conducta del mundo. is not to imitate El the mundo world. persigue por intereses. The world goes by desires. Nosotros perseguimos la esencia de la We presencia del go after Cordero. the essence of the Holy Spirit of God. Si usted no se identifica y busca identificarse con esta If you don't palabra. identify with this word, seek to identify with this word. Porque si usted no quiere amar al que no lo ama, hoy salga amando al que lo está Because odiando. if you don't want to love the one that keeps loving you, Ya basta de mensajitos aquí arriba. it stops from messages up Que here. Dios va a poner por debajo de tus pies a tus enemigos. That God is going to put the enemies under your feet. ¿Y qué tal si te pone a ti a arrodillarte delante de What ellos, if mi He alma puts adora you al to bow Cordero? down before them? Porque el que era Because the one that was acusado, accused, el que fue ofendido, the one that was offended, decidió decided perdonar al que lo ofendió. to forgive the ones that Alabanza al offended him. Cordero. Nosotros fuimos los que nos desviamos de él. we were the ones that went away from Y él Him. decidió And humillarse He decided to humble y Himself pedirle perdón and ask for o forgiveness, abrirle el camino al que lo humilló a or él. open the way for those that humbled Him. Nuestro mayor ejemplo se llama Jesús. Our biggest example is La Jesus. Biblia dice que pisoteamos su sangre, The Bible says that we step pero over His él blood, aún con todo but even with decidió everything, He humillarse. decided to humble Himself. El ofendido The one that was offended, no actuó como ofendido, he didn't act like the one offended. actuó como si él fuese el ofensor. He acted like if he was the one that El offended. ofendido no esperó que el ofendedor venga y le pida The one that perdón. was offended that does not wait for the El one that offends ofendido to se come. puso en la facilidad para que el que lo ofendió pueda He entrar. puts himself in the proper place so those that could come to him.
Pero nosotros que somos sus hijos, But those that are his children venimos y decimos en la presencia de Dios come incluso, to say in the presence of God hasta que no venga humillado delante de mí. until they come humbled before me. Cuando en la presencia del Cordero, When the presence of the Lamb, el amado dijo, the beloved say, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. forgive them because they don't know what they do. Mientras cada látigo rasgaba su cuerpo, no su vestidura, While every whiplash was hitting his body, el amor que emanaba de su cuerpo, the love that was coming from his body, lo único que tenía la capacidad de decir era perdona lo que ellos no the saben. only thing that he had the capacity to say was forgive them because they don't know what Por they do. eso es That is why que cada uno brota lo que lleva por dentro. that everyone bears what they have inside. Si lo que sale de mí es odio, rencor cuando alguien me golpea, If what comes out of me is hatred and from when somebody Estoy offends solo. me, I am alone. no estoy lleno de su presencia. I am not full of his presence. Porque solamente un hombre y una mujer lleno de la presencia de Dios Because only a man or a woman full of the presence of God puede amar cuando está siendo golpeado. can love when they're being offended, Puede perdonar sin que el otro diga perdóname. can say sorry without the other person saying they're sorry first. Pastores que no me han pedido perdón, Pastors that they haven't es forgiven que me, ellos no han that haven't asked for reconocido que me forgiveness. humillaron. I haven't recognized that they humbled Es themselves. que X persona o X comunidad no me ha pedido perdón. It's that those people, those communities haven't forgiven me, asked for forgiveness. Soy yo el que tengo que hacerlo. It is me that has to do it. Somos incapaces de autoevaluarnos y decir yo fallé. We are incapable of self-evaluating ourselves and say that No we me he desviado failed. del mensaje. I haven't gone away from the Le message. estoy dando a demostrar que no somos capaces de entrar a su Giving you presencia. an example that we are not worthy of going into his presence. Porque antes de entrar a su presencia, Because before going into his presence, al lugar santísimo, to the holiest place, el cual la iglesia entiende que las puertas están abiertas para que todo el mundo entre, that the people understand that the doors are open, primero hay que pasar por un proceso de purificación. first you have to go through a process of Y antes purification. de yo entrar, And before I go in, tengo que decirle, Padre, perdóname. I have to say, Father, forgive me. Quiero entrar a tu presencia, perdóname. I want to go into your presence, forgive me. Pero cuando yo comienzo a pedir perdón, But when I start to ask for forgiveness, me doy cuenta que fallé. I start to realize that I failed. Me doy cuenta que no he perdonado. I start to realize that I didn't ask for forgiveness. Me doy cuenta que estoy odiando, I've realized that I've que hate, tengo envidias, I have jealous, que he mentido, that I've lied, que he corrido un chisme que llegó a este oído y salió por mi boca, that I've gossiped out of my mouth, que tengo una pistola en mi boca para asesinar a otro that I have cristiano. a pistol in my mouth ready to assassinate other Christians. Pero duré 3 horas orando, pastor. But I lasted 3 hours praying, Pastor. Duré 3 días solamente bebiendo agua y ayunando. I lasted 3 days fasting, only Pero drinking sigo water. estando podrido por dentro. But I'm still rotten on the inside. Pero como me han enseñado que las puertas están abiertas, But as I was told that the doors are open, yo entro como por su casa. Yo entro como que ya yo pagué la renta y yo vivo ahí. I keep going in as if I already paid the rent and I live Por there. eso es que cuando estoy entrando las puertas se quedan laqueadas. That's why when I keep going in, the Porque door con keeps stays locked. prepotencia y orgullo yo no voy para su presencia. Because with all that, I can't go into his presence. Salmo 51, verso 3, me quedan 10 minutos. Psalms 51, verse 3. No, pues espérese, cielo, aquí hay que ponerlo, es que después son los que dicen que no pasamos. Aleluya. Salmo 51, verso 3. Psalms 51, verse 3. Porque yo conozco mis rebeliones For I acknowledge my y mi transgressions, pecado no va atrás. and my sin is Mi always pecado before me. siempre está delante de ti. It is always ahead of me. Salmo 139, verso 7. Psalms 31, verse ¿Dónde 7. podré yo esconderme de tu espíritu? Where would I be able to ¿A hide from your dónde huiré de spirit? tu presencia? Where would I go from your Porque en la presence? eternidad allá arriba estás tú. Because in Y en las eternity there you are profundidades there. de la tierra estás tú. And of the earth you are there. Todo fue creado por ti, la tierra es el estrado de tus pies. Everything was created by you. No tenemos acceso por nuestros propios méritos. We don't have access by our own works. Tenemos acceso únicamente por la sangre del Cordero. Only through the blood of Christ. Por ende, el lugar santísimo sigue siendo el mismo. That is why the holy place continues to be holy. Solamente que no son los pastores los que entran, It's not just the pastors that go in, pero tampoco entran una vez por año. but they don't just go once a year. Es el supremo, It's the supreme one. según el orden de Melquisedec, It's following the order of el que Melchizedek, hizo un sacrificio por y para siempre por nuestros that pecados, made a sacrifice for him forever. el que mora y habita a la diestra de la eternidad del Padre, He burned the eternity of the Father. siempre está intercediendo por He's nosotros. always interceding for us. Por el problema es que solo yo no voy a entrar. That is why I myself won't be able to just go in.
Ya yo entendí que soy indigno. I already understand that I am unworthy. Yo no soy capaz de entrar. I am not worthy to go in. Pero cuando yo dejo de entrar así por la puerta, But when I stop going in like that to the door, porque mientras yo esté entrando abierto porque ayuno, that while I keep going into the door open porque because I tengo fast, X años sirviendo, because I have X amount of years serving, recuérdese que fue su sangre. remember that it was His blood. Su sangre fue derramada, usted es salvo. His blood was shed for you. Pero la salvación tiene que ser un acto de conciencia, como dice el But verso 14. salvation is an act of consciousness. Si yo no estoy consciente todos los días de que por su sangre, If I am not conscious daily that it is by His blood, aunque me haya bautizado, even if I got baptized, aunque predique, even if I preach, si no soy consciente if I am not de conscious que es su sangre, of His blood, that is cuando His trato de blood, entrar, when I try to go in, el sensor de la puerta no detecta que el que pagó la membresía no está. the sensor of the door doesn't detect that it was He that paid the price. Él pagó por nosotros. He paid the price for us. Yo me voy, dijo el Señor, I will leave, said the Lord, pero voy a hacer lugar en las moradas de mi Padre porque hay muchas. but I will make places for you in the heavens of my Pero Father. para entrar, But to go in, su sangre tiene que estar rociada sobre His nosotros. blood must cover us. Si yo no soy consciente de que esa sangre me roció, If I am not conscious that blood puedo covered me, gritarle, ábrete en el nombre de Jesús. I can yell, open in the name of Jesus. Estaré a la derecha del Padre diciendo, en tu nombre echamos demonios I fuera. could say in the right hand of the Father, Se levantaron los muertos, the dead have risen, pero no tuvieron intimidad conmigo. but they didn't have intimacy with me. Por eso es que cuando voy entrando al lugar santísimo, That is when I go into the holy place, todo arrogante y prepotente, all arrogance, las puertas ni siquiera un sonidito hacen. the door doesn't even open, Porque soy como aquel, because I am like the one, el fariseo y el publicano. the Pharisee. Gracias, Señor, porque no soy como esos. Thank you, Lord, because I am not like them. Diezmo de todo absolutamente lo que me gano. I give of everything that I have. Estoy de sábado a sábado en la sinagoga. I am in the synagogue from Saturday to Saturday. He estudiado por 30 años tu I palabra. have studied your word for 30 years. Me sé todas las interpretaciones dichas y por haber. I know all the interpretations. No soy como ese que no te dedica tiempo. I'm not like that one that doesn't give you time. Mientras que el otro estaba arrodillando diciendo, no soy digno de entrar a tu While presencia. the other one was saying, I am not worthy to go into your presence. Entonces cuando yo hago So when I do esa evaluación interna that self-evaluation, y tengo la capacidad de decirle a él mismo, and I have the capacity of telling yo himself, soy mentiroso, I am a liar, soy rencoroso, I hold soy grudges, malo, I am bad, yo no soy capaz de estar ni siquiera cerca de ti. I am not worthy to be close to you. Entiendo que no tengo acceso, I understand that I don't have access, pero but Efesios 2:13. Ephesians 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, But now in Christ Jesus, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, you who were far habéis sido hechos cercanos have been brought near por la sangre de Cristo. by the blood of Christ. No es por mis méritos, It's not by my merits, es por la sangre de Cristo. it's by the blood of Christ. Cristianos, Christians, iglesia, church, pastores, evangelistas, profetas, pastors, líderes, evangelists, pastors, ushers, llámese como se llame, call yourselves however you want. es por medio de su sangre. It's through His blood. Nadie irá si no es por medio de su sangre. No one will go if it's not through His blood. Hay promesas There are que promises solamente se abrirán esas puertas por medio de su sangre. that will only open doors with His Hay presence. situaciones en tu vida que solamente se resolverán por medio de su sangre. There's situations in your life that will only be Cuando tú solved by His dejes de blood. reclamarle por lo que tú has hecho, When you stop telling Him what you have por done, lo que tú has hecho no tiene poder, that because of what you have done, you pero have lo no que él power. hizo tiene poder por y para But what siempre. He did has power forever and ever. Un sacrificio por siempre. One sacrifice Es forever. capaz de redimir a toda la humanidad. It's worthy to redeem the whole. Pero mi ayuno no me redime. My fast doesn't Por redeem ende, me. deja de llegar a la presencia de Él That's why you stop going to His presence. diciéndole, son 20 años. It's saying it's been 20 He years. predicado, he servido, I have preached, I have he served, dado todo lo que tengo. I have given all that I have. Es que no es lo que yo hago, It is not what you do, es lo que ya Él hizo. it's what He did. Somos salvos, We are saved, pero esto es un acto de conciencia diariamente. but it is a daily act No of our se crea conscience. que usted fue salvo una vez y ya usted puede hacer lo que usted Don't think quiera. that just because you were saved Todos once, you los can do whatever you días, want. Every single cuando day, mis ojos se abren, when my eyes open, soy salvo porque lo decidió I con su am gracia. saved because He decided by His Yo no grace. estoy respirando porque ayer yo serví con excelencia. I am not breathing because Estoy yesterday I served. despierto y respirando porque Él tiene I am misericordia. alive and breathing thanks to His grace.
No basta con que aceptemos y luego nos olvidemos, It is not enough that we accept and then forget actuando por nuestra propia cuenta, and act by our own accord, haciéndonos merecedores de algo que nunca, ni siquiera después de ser salvos, somos saying merecedores. that we are worthy of something that we were never worthy Porque of. todo buen don y toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Because of every single gift. No hay un bien o algo bueno que salga de alguien tan... There's nothing good that comes out of someone like me. Pero hasta que usted y yo no nos miremos a la luz de la palabra, como dice el libro de Santiago. But not until we look at ourselves with the light of the word, like it says in the book of James. Dios mío, Dios te bendiga, Rubén. Que aquel hombre que se separa de la Biblia That man that separates himself from the es word. como un hombre que deja de mirarse en el espejo. It's like a man that stops looking in the mirror. Pierde la noción de quién es él. They stop recognizing of who they Pero are. cuando estoy en la palabra, But when I am in the word, la palabra me confronta a mí. the word confronts me. Ese Dios que te vive hablando de otros, revisa lo que ese no es el mío. That God that keeps speaking, Ese that's Dios not que te mine. vive revelando pecado ajeno, pero el tuyo no. Ese no es mi That Dios. God that keeps Escúchame. revealing to you the other people's sin and not yours. Ese Dios That's que not te vive mine. revelando en sueño que fulana está en fornicación, pero tú estás hablando con otro. That God that is supposedly revealing that somebody else in fornication, but not you. Ese Dios tuyo no es el Dios del universo. That's your God. That's not the God of the universe. Ese That's Dios que earth. te revela lo de otro, pero no es capaz de revelarte tu inmundicia. That's No es mi a Dios. God that reveals to you your own thing and not your others' Ese thing, not Dios que yours. te habla a través de su palabra para adjudicarse la otra no es el Dios mío. That is not my God. ¿Cómo es posible How is it possible? que hay gente que parece que pagó el plan premium para tener acceso a la presencia de That Dios? people that seem like they paid the premium plan to be in Y the a presence veces of yo me estoy God. matando buscando su presencia, pastor. But sometimes I'm dying to find His presence Y Dios nadie hablame. and I don't hear anything. Y el día que me habla, And the day that He speaks to me, me dice, tú estás mal. He tells me you're wrong. Tienes que volver a mí. You need to return to me. Tú estás arrogante. You're arrogant. Hay altivez en tu corazón. There's things in your heart. Sin embargo, hay otros que todos los días tienen una revelación, no de ellos, ni siquiera de la verdad de la palabra. That there's others that don't even have a revelation of themselves, not even of the word. Tienen una supuesta verdad del pecado de mi hermanito. They have a revelation supposedly of my brother in Christ. Somos administradores de la gracia del Eterno. We are administrators of the grace of the No somos word. jueces. We are not judges. Déjele eso a Dios. Leave that to God. Jesús mismo se autointerpretó Jesus himself interpreted como la himself. vid de donde todos estamos conectados. The one that through him we are all connected. Pero él mismo dijo, yo no voy a cortar a nadie sino el Padre. He says, I won't cut anyone but the Father. Yo creo que tenemos suficientes problemas We have enough problems para nosotros llegar a la perfección de la que la Biblia habla, to get to the perfection that the Bible speaks on. como para yo estar pendiente a si Roosevelt está bien o no So está bien. I could be paying attention if Freddie's good or bad. Y si estoy pendiente a él es para salvarlo, And if I am attentive to him, es it's to para save him. extenderle la mano y decirle It's to levántate, extend my hand to him and say, get pero up. no para decirle And not to tell him que lo que está pasando contigo que no te veo prendido. what is happening with you that I Pero don't see you cuando on tú te fire. metiste a la presencia de Dios y una por él, But when did you go into the presence of God to fast? pero For se him. nos olvida But we forget que estamos aquí that we are here por su sangre. by his blood. El hecho de ser salvo The act of being saved no nos hace capaces de caminar solo. does not make us capable of walking on our own. Pedro caminó sobre las aguas Peter walked over the waters mientras estaba con Jesús y con su mirada en él. while he was with Jesus and his sight was on him. Mientras usted no sea consciente de que usted fue limpio por su sangre, While you're not conscious that you were clean by his perdiendo blood, su tiempo usted está. you're wasting your time. Cierro con esto, póngase sobre sus pies. I close with this. Please rise above your feet. Hebreos Hebrews capítulo 10 verso 20. chapter 10 verse 20. Por su sangre Jesús abrió un nuevo camino, By his blood the Lord made a new path un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. through the veil that is his flesh. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. And having a high priest over the house of God. Ahora escuche esto. Now hear this. Todo el mundo quiere escuchar esto sin escuchar lo anterior. Everyone wants to hear this without hearing what's before. Entremos directamente a su presencia Let us draw near con corazón sincero with a true heart y con plena confianza en él. in full assurance of faith. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada por la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Having our hearts sprinkled from the evil conscience and our bodies washed with pure water. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. And our bodies washed with pure water. Yo no puedo entrar solo a su presencia. We cannot go into his presence Tengo alone. que entrar con él de la mano. We have to hold him by the hand. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Let us hold fast to the confession of our hope that without wearing.
Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Because you can trust that God will fulfill his promise. Porque yo no soy capaz de hacerlo. Because I am not worthy of so. Le aseguro que si usted me investiga, algo malo va a encontrar de mí. I promise you that if you check me, you will find something wrong Por with ende, yo me. no estoy predicando porque soy bueno. I am not preaching because I am good. Estoy predicando porque su gracia y su misericordia me alcanzó. I am preaching because his grace and mercy reached Su me. misericordia me alcanzó. His mercy reached me. Estoy aquí porque su misericordia me alcanzó. I'm here because his mercy reached me. Quiero preguntar si hay alguien que todavía no ha sido lavado con esa I sangre. want to ask if someone here has not yet been washed Que by that blood. entiendas algo, I want you to understand que tú something. nunca vas a poder por tu propia cuenta. That you're never going to be able to do it by Pero yourself. Dios no te está pidiendo que puedas tú solo. But God is not telling you to do it Dios alone. te está pidiendo que aceptes que su sangre tiene la capacidad de God is redimirte. telling you that it is his blood that will redeem you. Iglesia, ayúdeme a orar. Yo solamente me quiero tomar 2 minutos. Yo terminé, pero necesito elevar esta oración. Church, help me pray.